El caso de hoy le toca al Hospital de San José. La doctora Rosana Tos nos va a presentar un caso de tiroiditis probable. Y quería obviamente presentar hoy a Felipe, que queda como presidente del capítulo central y va a estar interactuando con ustedes muy directamente en lo concerniente a las reuniones de residentes. Yo estaré también, seguiré viniendo porque sí me interesa, y la idea es que podamos desarrollar esas actividades y traer más gente. Y muchas gracias, doctor Iván, por acompañarnos. El doctor Iván hizo su tesis relacionada con trastornos tiroideos, él nos va a contar al final. Entonces es una persona muy idónea en este campo, y qué bueno que nos haya acompañado hoy. Muchas gracias. Bueno, pues para iniciar hay cambios en las reglas del juego. Tienen que venir con corbata, como Andrés Coy. Ah, no, tú también, bien. O sea, que no vengan con corbata, no entra. No, mentira. No, nada, pues muchas gracias por estar acá. Ojalá vengan más y que sigan haciendo la discusión cada vez más interesante, porque pues así es como se aprende, ¿no? Gracias, de verdad, Rosana. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosana Tulli, soy residente del primer año de endocrinología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, y el día de hoy el grupo de endocrinología de San José quiere compartir el caso clínico con ustedes de una joven de 24 años que ingresó a nuestro servicio en el mes de febrero inicialmente con tumefacción y dolor en el cuello. Es una joven que previamente tenía o había consultado hace un mes a un centro de salud inicial por un cuadro clínico de aparición 30 días antes o previas a la consulta con nosotros, con una aparición de tumefacción en la región lateral izquierda del cuello, que se asociaba en dicho momento a dolor de intensidad leve a moderada y ligera aparición de eritema. En ese momento consultó a un centro de salud de segundo nivel, donde realizan en ese momento unos estudios ecográficos de los cuales no tuvimos acceso al reporte ecográfico, pero sí tuvimos posteriormente acceso a unas pruebas de función tiroidea que en dicho centro de salud fueron interpretadas como un hipertiroidismo, por lo que en ese momento solo se le dio manejo con antitiroideos, manejo sintomático con metabloqueadores, y se le dio salida y orden de consulta ambulatoria. Sin embargo, al momento de la consulta con nosotros, para la fecha del 9 de febrero, la paciente hace su ingreso a la institución por el servicio de urgencias porque presentaba en los 15 días previos a la consulta aumento significativo del tamaño de la lesión en la región cervical, asociada a dolor que era increciendo con limitación para la movilización y aumento marcado del eritema. En ese momento, para la revisión de sistemas, negaba fiebre, no tenía síntomas respiratorios compresivos, una leve disfagia por el efecto de tumefacción en la región, y como antecedentes positivos solo tenía dentro de los farmacológicos metimazol y propanolol, que los había suspendido 2 semanas previas a la consulta porque alguien, un vecino o alguien conocido, le había dicho que lo suspendiera porque le iban a generar efectos deleterios. El primer abordaje de la paciente fue hecho por el servicio de cirugía de cabeza y cuello, en el que se encontró una paciente taquicárdica con cifras tensionales 90-60 que inicialmente se pudieron haber interpretado como hipotensión. Sin embargo, ella manifestaba que esas eran sus cifras tensionales normales, tenía una frecuencia respiratoria normal, saturación normal, y al examen físico, solo como dato positivo, teníamos aumento del diámetro anteroposterior cervical, con edema, eritema, calor y rubor en el triángulo anterior izquierdo, con una masa tumefacta mismo al dicho nivel, sin adenopatías al examen físico asociadas y con un signo de Pemberton negativo, y adicionalmente sin signos de compresión de vía aérea o laringios y no soplos en la masa. Esta es la imagen inicial de la paciente. Esto fue el día del ingreso. Se aprecia masa tumefactas en el lado izquierdo asociada a eritema significativo. Cuando uno iba a hacer la inspección tenía calor local franco y un dolor intenso que no permitía hacer una inspección completa de la región cervical.
Al momento de los exámenes de ingreso teníamos como paraclínicos positivos una leucocitosis significativa con una neutrofilia en recuento total considerable, una anemia que en ese momento se describió como microcítica hipocrómica sin trombocitosis, y tenía en pruebas de función tiroidea una TSH suprimida para el corte de nosotros de laboratorio y unos niveles de T4 libre dentro del rango de la normalidad medidos en picomoles por litro. Se le hizo medida de anticuerpos antitiroglobulínicos que estaban dentro del rango de la normalidad con electrolitos normales, y llamaba la atención por gasimetría arterial, una acidemia metabólica con una ligera compensación y unos niveles de saturación de 89, un lactato sérico de 3.9, pruebas de función renal hepáticas normales. Y en ese momento, para cuando se había hecho la primera abordaje, el servicio de cirugía de cabeza y cuello solicitó una endoscopia de vías digestivas para evaluar lo que era el tracto digestivo superior, que estuvo en ese momento normal. Cuando nosotros hicimos el abordaje por el servicio de endocrinología, teníamos una paciente francamente taquicárdica y con leucocitosis, sin embargo estaba con signos de deshidratación, entonces optimizamos esa parte. Para ese momento y en este momento del primer abordaje de la paciente, pues teniendo estas características físicas, deberíamos entrar a descartar inicialmente todas las posibles causas que tendríamos de aparición de tumefacción cervical que se asociaran a dolor y o signos de respuesta inflamatoria sistémica, y ahí entramos o se abre el abanico de posibilidades que pueden generarnos alguna de estas alteraciones, empezando por aquellas que sean alteraciones estructurales de la glándula tiroidea, bien pueda que sea o un linfoma tiroideo, traumas cervicales, abscesos retrofaríngeos, inflamación o supuración de un nódulo linfático probablemente proximal, un absceso parafaringeos, hemorragias paratiroideas, abscesos del esternocleido mastoideo, o en su defecto alguna neoplasia que estuviera bien fuera en la glándula tiroidea o proximal que estuviera sobreinfectada. Teniendo en cuenta esto, entonces solicitamos se solicitó como uno de los estudios de imagenología una tomografía de cuello contrastada que reportó una masa sólida heterogénea con áreas de necrosis en el lóbulo izquierdo de la tiroides, generaba efecto compresivo sobre la tráquea, la desviaba, sin embargo no hacía una obliteración o tenía grados de obliteración de la vía respiratoria, con retracción o reacción desmoide, tenía atenuación de la densidad líquida hasta 25 unidades Hounsfield y un promedio total de 90 unidades Hounsfield, con unos diámetros del lóbulo tiroideo aumentados a expensas de una colección para un diámetro total de 65 por 51 por 70 milímetros. Y adicionalmente a esto se describieron adenopatías reactivas bilaterales que no fueron perceptibles al examen físico, y se llamaba la atención en ese momento un colapso de la vena yugular interna en su trayecto proximal que estaba adyacente a la masa, con una probable trombosis parcial de la vena yugular de características bien fuera subagudas o crónicas recanalizadas. Este es el estudio, la imagen de tomografía. Creo que ahí toca, sí, porque es un video, entonces para reproducir de lo que fue. Hay unas imágenes de todas formas donde se aprecia la colección. Esta es una de las imágenes en corte sagital, donde se aprecia la desviación del área aéreo de la tráquea y el aumento de lo que es el lóbulo tiroideo del extensor tiroideo, con las diferentes densidades en la colección. Si hubiera una colección significativa con diferentes densidades en su interior. Y si le apreciamos unos cortes más amplios, se alcanzaba a ver algo de compresión de la vena o el efecto trombótico de la vena, y ya en un corte axial, vemos ya con la parte lateral donde se veía el compromiso y el desplazamiento de la vena, sin embargo sin hacer compresión total de la misma o obliteración de la misma.
En ese momento, cuando nosotros hacemos el abordaje como servicio interconsultante ante estos hallazgos en la paciente, interrogamos una tiroiditis infecciosa versus una neoplasia tiroidea sobreinfectada, teniendo en cuenta que tenía unos síntomas que tenían más o menos un mes y 10 días de aparición. Consideramos en ese momento que no era candidata a uso de terapia antitiroidea y le indicamos en ese momento cubrimiento antibiótico de amplio espectro, dejamos como sugerencia ampicilina sulbactam inicial, el servicio de cirugía de cabeza y cuello estuvo de acuerdo con nosotros y solicitamos un drenaje de la colección por aspiración fina para poder tener acceso a cultivos de la lesión, biopsia en dado caso que fuera posible hacer un drenaje completo y que pudiera tener acceso a la glándula tiroidea, y adicionalmente solicitamos como estudios complementarios unos hemocultivos. Se hizo un estudio complementario del Doppler de vasos de cuello por el reporte de la tomografía que mostraba compresión de la vena yugular, en el cual nos confirma un material ecogénico en el interior de la vena yugular izquierda que impedía la compresibilidad de las paredes, con paso parcial al flujo ante la exploración del Doppler color, y se confirmaban los hallazgos tomográficos en el lóbulo tiroideo izquierdo. Sin embargo, el Doppler no nos reportaba porcentaje de recanalización u oclusión de la estructura vascular. Se hizo el abordaje, drenaje percutáneo, en ese momento solo se tuvo de forma percutánea 10 cc de material francamente purulento, y en vista se solicitó, entre los resultados que hemos solicitado los cultivos de la colección, tuvimos un primer reporte a las 72 horas de un estreptococo anginosus, que en ese momento era sensible a penicilina, con hemocultivos con reporte a las 48 horas, uno de 2 positivos para coco gram positivos y un anaerobio que solo reportó positivo un peptostreptococo especies con el siguiente o con el otro cultivo anaerobio negativo. Se interrogó entonces en ese momento una tiroiditis supurativa en una paciente inmunocompetente con compromiso vascular y se interrogó para ese momento un posible síndrome de Lemierre. Se consideró en ese momento entonces que tuviera un origen bacteriano y al investigar la procedencia del Streptococcus anginosus se encontró que era un anaerobio que residía como un habitante o como microbiota local de cavidad oral, y entramos a investigar en la paciente si tenía alguna colección, abscesos o lesiones odontogénicas que pudieran explicar una transmisión infecciosa por continuidad directa desde cavidad oral, para lo cual el examen fue negativo. Luego del drenaje percutáneo solicitamos un nuevo acceso ecográfico en vista que después de las 48 horas no teníamos más de drenaje, más de 10 cc, y clínicamente la paciente persistía con la tumefacción, el rubor y el calor. Ya teníamos 48 horas con abordaje antibiótico y el drenaje percutáneo nos confirmó en ese momento persistencia de la colección, por lo que solicitamos al servicio de cirugía de cabeza y cuello realizar un abordaje abierto para un drenaje de la colección, y solicitamos a las 72 horas un control de función tiroidea que permite ver una estabilización o normalización de las mismas, confirmando que en ese momento era una tiroiditis sin requerimiento de intervención farmacológica. Una vez fue llevada a la exploración cervical más drenaje, se obtuvo un drenaje de 100 cc, una colección de 100 cc francamente purulenta. Se tuvo que realizar un debridamiento del área, pues había tejido necrótico proximal, se hizo un muy buen lavado quirúrgico, se exploró el área de tiroidea ya teniendo acceso a la glándula, pudiendo hacer una inspección intraoperatoria macroscópica en busca de posibles lesiones estructurales, para lo cual fue negativo. No fue posible tomar biopsia porque había suficiente material inflamatorio, entonces no se quiso hacer abordaje de biopsia tiroidea, y se envió nuevamente todo ese material por extracción cervical a cultivo, en el que se confirmó el germen que se había aislado en la primera muestra tomada por acceso percutáneo. Cuando se hizo un abordaje posterior al drenaje de las 24 horas de drenaje abierto, se confirmó una resolución casi total, con un excedente de material solo de 4.5 cc y algunas persistencias de adenopatías reactivas. Para ese momento, y teniendo resolución de cuadros, se planteó realizar el esquema antibiótico y llevarlo hasta los 14 días. Con una estabilización de pacientes se completó el esquema mediante plan domiciliario y se le dejó unos controles ambulatorios con nuestro servicio, en el cual se hizo nuevamente acceso de la función tiroidea y un control ecográfico que mostraron una glándula tiroides estructuralmente normal, sin evidencia de colecciones y una función tiroidea restablecida normal.
Entonces, planteando esto y decidimos resolverlo de esta forma y traer el caso principalmente para presentarlo, porque aunque los casos de tiroiditis supurativa son muy poco frecuentes, en realidad la incidencia mundial está menos del 10%, cuando uno revisa la literatura o hace acceso a la misma, encuentra que la mayoría de los casos están relacionados con pacientes que tienen alteraciones estructurales o que en su defecto tienen algún tipo de inmunocompromiso que los predispongan a desarrollar este tipo de lesiones infecciosas. Para nosotros es importante traerlo y revisar parte porque nos estamos enfrentando a una paciente que no tenía lesiones estructurales y que era inmunocompetente. Se me olvidó mencionarles que dentro de la batería de paraclínicos solicitamos un VIH que fue negativo. Entonces estamos ante una paciente joven inmunocompetente que no tenía alteración estructural, no había tenido manipulaciones de cavidad oral, no había tenido accesos vasculares, no tenía ningún tipo de manipulación que predispusiera a la aparición de la lesión. Cuando hacemos el abordaje entonces de lo que es una sospecha de tiroiditis, encontramos un gran abanico de posibilidades dentro de las cuales nos dividimos principalmente si son tiroiditis dolorosas o no, y de allí derivan o empezaremos con las principales ubicaciones para la misma. Si nos encontramos ante una tiroiditis que sea dolorosa supurativa, entonces nos desviamos hacia las diferentes patologías que nos puedan generar dolor en la glándula tiroidea y intentaremos encontrar las tiroiditis subagudas o las tiroiditis inducidas por radiación. Y si nos encontramos con una sospecha de tiroiditis en la que no tenemos una glándula dolorosa o sintomática, entonces abrimos el abanico de posibilidades para las tiroiditis más frecuentes. Entonces encontraríamos tiroiditis inducidas por medicamentos si estamos frente al caso de una paciente que genere o que consuma algún medicamento que desencadene tiroiditis. Si nos encontramos frente a una mujer gestante, tendríamos que entrar a descartar Hashimoto, tiroiditis de Hashimoto, una tiroiditis postparto, o si no es una mujer gestante, las otras posibilidades considerando las silentes o las presentaciones subagudas. Y si nos encontramos frente a los casos en los que fuera una mujer, bien fuera que estuviera postparto o no, descartar enfermedad de Graves que se hubiera manifestado bien fuera durante la gestación o posterior a la misma, o si nos encontramos mujer que no estuviera en ninguna de las condiciones gestantes o puerperales, pues tendríamos que entrar a sospechar una enfermedad de Graves también. Sin embargo, cuando vemos y hacemos una comparación de las tiroiditis más frecuentes, vemos los diferentes tipos de presentación de la misma y los abordajes que podríamos tener en las mismas. Tenemos las tiroiditis de Hashimoto, las subagudas o las tiroiditis de Kerbein, tiroiditis silentes o indoloras, aquellas inducidas por drogas, tiroiditis agudas dentro de las que encontramos como subclasificación las agudas, las tiroiditis postparto y las inducidas por radiación, todas requiriendo en ese momento una intervención en las pruebas diagnósticas de lo que son los test de función tiroidea y algunas que requieran en su momento determinar la captación de radiofármacos para descartar o ver el tipo de comportamiento que tuvieran las tiroiditis. Y vemos dentro de las presentaciones clínicas el espectro que pueden asociar las tiroiditis haciendo cualquier tipo de las tres presentaciones que bien puedan tener, bien sea como tirotoxicósica, haciendo una hipotiroidismo o recuperando un estado de tiroideo, o incluso muchas de ellas hacen las tres fases de tirotoxicosis, hipotiroidismo y posteriormente estado de eutiroidismo. Vamos a encontrar entonces el periodo de resolución de las mismas y vemos que algunas incluso alcanzan hasta los 18 meses y suelen ser autolimitadas como las tiroiditis de Kerbein, las supurativas que suelen resolver al momento de la resolución de la causa principal, las tiroiditis inducidas postparto con una espera máxima hasta de 18 meses, sin embargo con una posibilidad hasta el 20% que nuestras pacientes queden con un hipotiroidismo permanente, o aquellas que son inducidas por radiación que sabemos que tienen un curso transitorio. Siendo así, vamos a revisar entonces algunas de las tiroiditis más frecuentes y qué es lo más característico en ellas para, en última instancia, revisar las tiroiditis supurativas, que aunque no tenemos una gran revisión en la literatura, sí hay algunos datos importantes o algunos consensos de expertos que nos han permitido generar una orientación o unos algoritmos de abordaje y manejo de estos pacientes. Entonces vamos a empezar revisando las que son un poco menos frecuentes, pero que no están exentas de presentación. Y aquí tenemos entonces una de las gamas de las que son las tiroiditis inducidas por inmunoglobulinas T4, consideradas como espectros de tiroiditis que se presentan en el contexto de enfermedades sistémicas, caracterizadas principalmente por depósitos de inmunoglobulina G4 en los tejidos diana.
vamos a encontrar dentro del área de las tiroiditis que podemos tener 4 subcategorías principales. Una tiroiditis de Reidel, vamos a tener una variante fibrosa de la tiroiditis de Hashimoto, una tiroiditis de Hashimoto relacionada con inmunoglobulina G4 y una enfermedad de Graves relacionada con inmunoglobulina G4 elevada. Cuando hacemos la impresión diagnóstica de una tiroiditis o una enfermedad tiroidea asociada a inmunoglobulina G4, tenemos que tener en cuenta lo que les mencionaba, son enfermedades sistémicas que tienen como órgano blanco otros tejidos u órganos que se pueden presentar en cualquier momento del curso de la vida o pueden incluso hacer presentación con dos asociados. Entonces, aparte de los aspectos de la tiroiditis, vamos a encontrar pacientes con neumonitis intersticial, pseudotumor orbital, tumor de Kotter, pseudolinfomas cutáneos, fibrosis retroperitoneales. Encontramos también el aspecto de las pancreatitis autoinmunes y la mayoría de las revisiones que tenemos para tiroiditis por inmunoglobulina G4 deriva de los estudios que se hicieron para pancreatitis autoinmunes por depósitos de inmunoglobulina G4, las ortitis linfoplasmocíticas, aneurismas inflamatorios y la fibrosis eosinofílica angiocéntrica. Tiene una baja incidencia, la mayoría de los casos han sido reportados en Japón, de donde está la mayor epidemiología de la misma y todos relacionados con los casos de pancreatitis autoinmune. Tiene una prevalencia mayor en mujeres con una relación 4-1 y una edad de presentación que oscila entre los 50 y los 70 años. Dentro de los factores asociados para el desarrollo de tiroiditis o enfermedad por depósitos de inmunoglobulina 4, tenemos factores genéticos predisponentes, algunas reacciones antígeno-anticuerpos, reacciones cruzadas o de microquimerismos y algunos fenómenos alérgicos que se puedan asociar que precipiten en un paciente con predisposición genética la aparición de las enfermedades. Dentro de los factores genéticos tenemos diferentes polimorfismos o haplotipos que están relacionados con los complejos mayores de histocompatibilidad, algunos como los de QB1 0401 que los encontramos también en otras patologías autoinmunes o tiroideas autoinmunes que generan en los pacientes o les predisponen a aparición de principalmente pancreatitis autoinmune y aunque están descritos mayormente para esta entidad, no descartan que se puedan presentar estos haplotipos como predisponentes para tiroiditis. Dentro de lo que son ya las respuestas inmunológicas, vemos una reacción cruzada principalmente y un escape de linfocitos T citotóxicos que van a hacer depósito en los tejidos blancos, escapando principalmente a la regulación de los linfocitos T reguladores, son linfocitos autorreactivos que van a reconocer diferentes proteínas o de superficie membrana de los órganos blancos como autoantígenos y desencadenan una respuesta inflamatoria local en la que van a predominar principalmente para este aspecto de patologías infiltración por interleuquinas 4 y 10 que van a generar una activación de linfocitos B que nos van a producir los anticuerpos característicos en estas patologías, inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas 4 y aumento en la producción de lo que es el factor de crecimiento transformante beta que nos hace un estímulo sobre los fibroblastos y activación y reclutamiento de eosinofílicos dándonos las características de infiltración fibrosa en estas patologías y la alteración macroscópica de los órganos blancos u órganos diáneos. Para diagnóstico histopatológico es importante tener en cuenta que para un diagnóstico seguro confirmatorio de esta entidad se requieren dos criterios mayores de los cuales contamos con criterios que son histopatológicos donde se confirma un infiltrado por inmunoglobulina G4 de tipo linfoplasmocítico, una fibrosis focalmente con un patrón irregular y una flebitis obliterante. Y dentro de las características menores, entonces vamos a tener flebitis que no requiere o que no tengan obliteración luminal o un mayor número de infiltraciones eosinofílicas, haciendo una correlación clínica entonces con un diagnóstico bioquímico con unos niveles o recuentos de inmunoglobulina G4 que superen los 135 miligramos por decilitro y una relación de inmunoglobulina G4 con inmunoglobulinas total mayor de 4. Para este momento, entonces, teniendo como estas características fibrosas, tendríamos que hacer también un diagnóstico diferencial con la variante de Reidel, que nos genera también estas alteraciones macroscópicas en los órganos, y para el caso de la tiroiditis o la variante fibrosa de Reidel, vamos a tener igualmente una tiroiditis muy frecuente, la incidencia es muy baja, y tiene de igual forma una predilección por las mujeres con un rango, un espectro de edad entre los 40 y los 60 años. Tiene como característica que es una fibrosis muy invasiva, progresiva, es muy rápida y lamentablemente hace un compromiso de estructuras vecinas con un compromiso incluso muchas veces obstructivo de órganos vitales que requieran una intervención quirúrgica
de urgencia en el momento que se hace el diagnóstico de la misma. Clínicamente, lo que les mencionaba, tiene un rápido crecimiento, la consistencia es dura con compresiones vecinas, el 64% de los pacientes suelen cursar eutiroideos, sin embargo, hasta el 32% suelen cursar inicialmente con hipotiroidismo y solo un porcentaje muy bajo, del 4%, suelen cursar con un hipertiroidismo. Y para el diagnóstico vamos a tener también hallazgo de algunos autoanticuerpos positivos, y para el caso de las mujeres muchas pueden cursar con incluso recuentos de ANAs positivos en el contexto de tiroiditis de Rayleigh. El diagnóstico, el acceso debe ser, si lo vamos a hacer histopatológico, hay que tener en cuenta que las biopsias por aspiración de aguja fina no tienen utilidad porque las características del tejido no permiten que se haga una buena toma de la muestra, ¿sí? Y una vez teniendo la confirmación tomográfica o ultrasonográfica que nos permita valorar una extensión de la fibrosis o si hay compresión de órganos vecinos vitales que requieren intervención quirúrgica, hacemos una confirmación histopatológica con biopsias throughput, y es de las únicas tiroiditis fibrosas que requiere una biopsia de mayor tamaño, principalmente porque el compromiso fibrótico es extenso y rápido y es considerablemente elevado versus los otros tipos de tiroiditis. La mamografía tiroidea, si se hace acceso con la misma, nos puede generar una captación heterogénea muy baja, por lo tanto no nos aporta gran significado para el abordaje de la misma, y lo mismo las captaciones en el PET, que en algunos pueden mostrarnos aumento del metabolismo glucídico, sin embargo, solo nos serviría en algunos casos para el abordaje o el seguimiento de los pacientes de los que no tengan criterio quirúrgico de urgencia y vayamos a hacer el manejo con glucocorticoides. Dentro de los esquemas de tratamiento para este tipo de patología o tiroiditis de Rayleigh, entonces tenemos en primer línea metilprednisolona a dosis hasta 2 gramos diarios, teniendo en cuenta que los casos en los que hacemos el abordaje con glucocorticoides vamos a tener una recidiva de la enfermedad en el momento en que se hace, o bien sea disminución de la dosis del esteroide o que se considere una suspensión de la misma cuando hayamos tenido parte de estabilidad de los pacientes. De allí que se plantearan terceras líneas de manejo que no requirieran o que no generaran una recurrencia tan rápida o agresiva de la enfermedad, y ahí deriva la posibilidad como segunda línea del uso de tamoxifeno para bloquear la producción del factor de crecimiento transformante beta, o en tercera línea rituximab. Cirugías descompresivas tan solo reservadas para los casos de urgencia con compresión de estructuras vasculares, y cuando vemos dentro de las posibilidades farmacológicas, haciendo una comparación entre lo que es rituximab y metilprednisolona, encontramos diferentes estudios, y este es uno de los principales o pivotales para uso de rituximab en tiroiditis de Rayleigh, en la que se encontró que lograba un adecuado control de la enfermedad, incluso con esquemas no tan estrictos de tiroiditis, de rituximab, y que no solo permitían control clínico del paciente, sino que cuando se hacían el control imagenológico y funcional de la misma se conseguía también un buen respuesta clínica. Estos pacientes fueron sometidos a 2 brazos o 2 cortes en el que algunos tenían esquema basal de esteroides a dosis baja comparado con rituximab con placebo. Y encontramos que aquellos pacientes que fueron manejados en color verde, aquellos que tenían esquema con rituximab y glucocorticoides a dosis baja, tuvieron un mejor desenlace que aquellos que solo fueron manejados con rituximab, permitiendo plantear en este momento la posibilidad de tener manejo de glucocorticoides a dosis bajas que no requieran efectos secundarios del mismo, con rituximab permitiendo una mejor estabilización de la enfermedad. Es importante en este momento, ya teniendo visto lo que es tiroiditis de Rayleigh, hacer una comparación con tiroiditis de Hashimoto o la variante fibrosa, porque está dentro del espectro fibroso de las tiroiditis, y vamos a encontrar dentro de las principales características diferenciales al espectro histopatológico el compromiso de venolitis o invasión intratiroidea positivos para la tiroiditis de Rayleigh, lo cual no ocurre en la variante fibrosa por su extensión es menor y solo limitada a la glándula tiroidea. Algunos pacientes, cuando se hacen las cadenas ligeras de linfocitos, pueden ser gamma dominantes para tiroiditis de Rayleigh y kappa dominantes para la variante fibrosa. Y cuando vemos en lo que es la parte ultrasonográfica no encontramos mayores diferencias, el flujo Doppler sí encontramos aumentado para las tiroiditis de Hashimoto, y los casos de la variante de Rayleigh incluso pueden asociarse con un síndrome de Kerbein previo a la aparición de o el desarrollo de tiroiditis de Rayleigh.
Dentro del espectro de las mismas y siguiendo como una consecución, si ven que los hemos llevado de forma un poco consecutiva viendo los aspectos que se pueden presentar, tenemos que hablar de la tiroiditis de Kerbein, también dentro de las mismas muy poco común. Tiene una relación o requiere que se haga un diagnóstico diferencial con los casos de enfermedad de Graves, aunque la presentación es menor, que los mismos suelen en algunos casos presentarse inicialmente cuando hacen el curso de la tirotoxicosis, pueden simular una enfermedad de Graves. De allí la importancia con el diagnóstico diferencial del mismo y nuevamente son prevalentes mayor en el género femenino. Tiene como característica que antes de su presentación los pacientes suelen cursar con cuadros sintomáticos virales o que se presentan dentro de estaciones en las que son las infecciones virales más prevalentes. La mayoría de los pacientes presentan casos de hipertermia antes del inicio de la manifestación de la tiroiditis o incluso antes del curso de la tirotoxicosis. Y cuando hacemos un abordaje ecográfico podemos encontrar que estos pacientes pueden presentar ecogenicidad en las áreas con un compromiso bilateral hasta en el 50% de los pacientes o del compromiso del 50% de la glándula tiroidea. Tiene predilección, aunque es una tiroiditis que tiene una característica con un curso infeccioso previo al desarrollo de los síntomas, que estos suelen estar precedidos principalmente por infecciones virales, dentro de los que destacan las parotiditis, el coxsackie, el sarampión, citomegalovirus, adenovirus y los ecovirus. Teniendo en cuenta esto, entonces se plantea como una posibilidad etiológica para la tiroiditis de Kerbein un micromimetismo molecular inducido por estos virus que puedan generar autoinducción de lo que son autoanticuerpos y activación de linfocitos citotóxicos con una reacción cruzada o aumento de la expresión del HLA-25 para los macrófagos, lo que genera o desencadena toda la autorreactividad tisular. Sin embargo, a pesar de que se genera toda esta respuesta autoinmune, tiene como característica de tener un curso autolimitado con resolución espontánea, la mayoría en menos de 6 a 8 semanas. En el curso, los pacientes pueden presentar algunos de los cursos de la tiroiditis, la mayoría de ellos suelen cursar inicialmente con un hipertiroidismo que pasa a un estado de eutiroidismo, y algunos de los pacientes, hasta el 15% después del eutiroidismo, pueden presentar hipotiroidismo, y si se presenta en este orden, tener en cuenta que luego de las 8 semanas el 60% de los pacientes restaura la función tiroidea normal. Sin embargo, si hacemos el seguimiento de estos pacientes después de las 8 semanas y hacemos evaluaciones trimestrales y encontramos que el paciente presenta límites o T4 libres en el límite inferior de la normalidad, podríamos predecir que más o menos a 5 años algunos de estos pacientes podrían presentar un hipotiroidismo que fuera o se desarrollara de forma permanente. Esta es una gráfica para mostrarles lo que son los cursos de lo que son las tiroiditis, por lo menos las posparto, las tiroiditis silentes y las subagudas. Como la mayoría de ellos hacen curso con hipertiroidismo, van cursando una fase eutiroidea en la medida que desaparece el proceso inflamatorio y se restaura la función de la célula folicular, para cursar con un hipotiroidismo que en la mayoría de los casos suele ser transitoria hasta el momento de la restauración o la normalización de la función tiroidea, máximo hasta un periodo de 10 meses. Muchos de ellos, de las revisiones, dicen que deberíamos esperar hasta 12 a 18 meses para restauración de la función tiroidea y no precipitarnos a hacer manejos previos, sino solo seguimiento estricto de estos pacientes. Para estos pacientes, entonces, tendríamos entre las tiroiditis granulomatosas o tiroiditis de Kerbein. Entonces, pacientes que tienen como característica un inicio súbito de los síntomas asociados de dolor intenso local, con irradiación cervical hacia todas las estructuras proximales. Se asocia a síntomas generales, mialgias, mal estado general, y hasta el 60% de los pacientes hacen el curso de la tirotoxicosis asociada también. El compromiso o lesión de la tiroides puede ser solo bilobular, en algunos de los pacientes podría afectar ambos lóbulos, y algunos de ellos pueden no cursar incluso con los estados de tirotoxicosis. Vamos a encontrar en estos pacientes con tiroiditis de Kerbein alteraciones en la función tiroidea o perfil bioquímico que orienta hacia una tirotoxicosis,
pero si hacemos la valoración de lo que son los reactantes de fase aguda, podemos encontrar niveles de BCG elevados. Algunos en fase inicial relacionados con infección viral podemos encontrar alteraciones de la función hepática si cursan con virus que pueden ser hepatotrópicos en ese momento, y leucocitosis, algunos pueden asociar anemia moderada. Imagenológicamente, cuando vamos a hacer el acceso mediante captación de radiofármacos, de igual forma encontramos que no es totalmente distinto, no genera una orientación total, pues la captación puede ser heterogénea durante la fase hipertiroidea, o incluso algunos de los pacientes pueden tener baja captación. Y la ecografía la ultrasonografía tiroidea nos va a permitir ver macroscópicamente si el aumento es difuso o localizado del proceso inflamatorio. Manejo sintomático y esperar que se haga el curso completo de la enfermedad. Si el paciente está muy hiperdinámico, hacer el correcto manejo con beta bloqueantes. Sin embargo, no hay indicación de antitiroideos. Solo hay una de las posibilidades para dar manejo al hipotiroidismo si el paciente cursa con la fase hipotiroidea, y realizar suplencias solo si los cortes de TSH son superiores a 10 y se establece como un punto de corte para el tiempo de terapia con suplementación hormonal máximo hasta 8 semanas, en las que deberíamos hacer una nueva revaloración de la paciente o del paciente para determinar en ese momento si nos vamos a enfrentar a un estado de hipotiroidismo permanente o si ya podemos hacer una disminución de dosis o supresión de la misma para evaluar si tenemos restauración de la función tiroidea. Diagnósticos diferenciales importantes para la tiroiditis de Prevail. Tenemos tiroiditis agudas infecciosas, algunas otras causas de hipertiroidismo hipocaptante, las fases de tiroiditis autoinmune, los carcinomas tiroideos y algunos linfomas que tengan depósito en glándula tiroidea. Dentro del espectro de las tiroiditis es importante también revisarlo sobre un enfoque un poco conciso en lo que son las tiroiditis postparto, porque aunque no están exentas, sí nos pueden llegar algunos de estos pacientes. Y es importante definir para este momento que el periodo de presentación de tiroiditis postparto en las mujeres no solo va hasta los 6 meses, sino que para el caso de nosotros se extiende hasta 1 año, e incluye también aquellas mujeres que hayan tenido pérdidas o abortos del mismo, esperando más o menos un plazo también del posparto hasta el año. Tiene una prevalencia hasta el 8% de los embarazos, y en aquellas mujeres que presentan la tiroiditis posparto, hasta el 30% de las mismas suelen cursar después del año con un hipotiroidismo permanente. En la patogénesis, entonces, o los factores predisponentes para el desarrollo de una tiroiditis postparto, vamos a encontrar aquellos asociados entonces cuando hacemos las alteraciones o cuando realizamos las alteraciones tiroideas del embarazo, y encontramos nuevamente que aquellos pacientes que tengan presencia de anticuerpos peroxidasa positivos tienen mayor riesgo de presentación o de cursar con episodios de tiroiditis postparto, y en aquellas pacientes también que tengan alteraciones o que asocien como una de las teorías los microquimerismos fetales asociados a la presencia de anticuerpos positivos. Si estas mujeres presentan anticuerpos positivos cuando se hace el tamizaje, en el primer trimestre podríamos decir que hasta el 55% de ellas podrían presentar o estarían en riesgo de desarrollar una tiroiditis postparto. El microquimerismo fetal entra como una de las teorías de etiopatogenia principal en estas mujeres, principalmente por reacciones cruzadas, donde se desencadena autoinmunidad en las mismas, induciendo parte de lo que son de los anticuerpos fetales, la activación de linfocitos T citotóxicos, actuando como cualquiera de los otros factores predisponentes de autorreactividad. Y se potencian o se exacerban si nuestra paciente tiene algunos factores ambientales asociados que hagan precipitar la enfermedad, como toxicidad por yodo, en algunos pacientes deficiencias de selenio y exposición previa a tabaco, o como fumadoras pasivas. La deficiencia de selenio es importante porque cuando hacemos algunas de las revisiones de patología tiroidea se encuentra o se dice que está los déficits de selenio asociados con aumento de autoinmunidad tiroidea. Sin embargo, estos estudios se han hecho en lugares donde se tiene acceso a las mediciones de selenio sérico para hacer un pronóstico de las mismas o seguimiento y determinar en qué momento se requiere una suplementación de la misma en algunos pacientes que tengan factores de riesgo para disminuir las posibilidades de desarrollar cuadros de tiroiditis. La resolución suele ser espontánea en los casos de tirotoxicosis o hipertiroidismo hasta en el 32% de las pacientes si
haya presentado los síntomas entre la primera y la sexta semana, o sea, lo que hace parte de la fase inicial del primer trimestre. Y si cursamos con hipotiroidismo, este va a resolver espontáneamente casi hasta en el 43%, si se presentaron entre el tercer y noveno mes por parto, con una duración máxima hasta los 4 meses. En aquellos pacientes que hacen el curso de hipertiroidismo y hipotiroidismo, solo un 25% de los pacientes presentan este fenotipo y hasta el 30% de nuestros pacientes tienen un riesgo de desarrollar un hipotiroidismo permanente. Entonces, es importante diferenciar para los casos de tiroiditis postparto aquellas enfermedades que puedan tener subyacente o asociado a una enfermedad de Graves, y vemos principalmente para los tiempos de presentación en la etapa postparto que la tiroiditis suele ser un poco más temprana que los casos de manifestaciones de enfermedad de Graves, presentándose incluso hasta 2 meses después del estado postparto. Y en los casos de enfermedad de Graves vamos a tener pacientes que tengan historias previas de hipertiroidismo, que en algún momento hayan tenido alguna resolución espontánea, de los que no se hizo seguimiento. Son pacientes que tienen presencia de bocio, principalmente asocian exoftalmo como parte de lo que es el fenotipo de enfermedad de Graves, y tienen presencia de anticuerpos antirreceptores positivos con un aumento de la captación por estudios de gammagrafía que nos permiten diferenciar las tiroiditis postparto. El diagnóstico, entonces, el acceso lo vamos a hacer principalmente con lo que son el estudio bioquímico, que nos permita valorar la función tiroidea, el estudio con los anticuerpos positivos, que nos van a confirmar el estado también de tiroiditis o los factores predisponentes si hicimos el estudio previo en estas pacientes, y la gammagrafía, que nos va a permitir diferenciar los tipos o el tipo de captación que tenga la glándula. El manejo va a depender entonces de la sintomatología de los pacientes, siendo la mayoría o la predicción un adecuado beta-bloqueo para control de los síntomas de hiperdinamia, principalmente teniendo como propanolol de elección si la paciente está en curso de la lactancia, y si tenemos hipotiroidismo sintomático o la paciente ya cursa la fase de hipotiroidismo, solo iniciar la suplementación si los niveles de TSH superan los valores de 10. La función o el seguimiento lo vamos a hacer el acceso a la función tiroidea entre 4 y 8 semanas para principalmente determinar si estas pacientes van a quedar con un estado de hipotiroidismo permanente o si ya se hizo el curso de la enfermedad y tenemos una recuperación de la función tiroidea. Y el tratamiento o la duración del tratamiento va a ser hasta 6 semanas después de iniciado, sobre todo cuando se hace la suplementación con hormona tiroidea o con levotiroxina, principalmente por lo que es el curso de resolución de la enfermedad, o hasta este tiempo para 6 semanas para determinar nuevamente si nos vamos a enfrentar a un hipotiroidismo permanente. Recuerden, sin embargo, que les dije previamente que hay que tener un tiempo de espera o seguimiento con las pacientes hasta máximo de 18 meses para ver si en algún momento, a pesar de haber recuperado la fase eutiroidea, las pacientes, si tenían anticuerpos positivos, pueden en el curso de este tiempo presentar nuevamente un curso de hipotiroidismo. Algunas de las revisiones dicen, por sugerencia, que estas pacientes deberían tener, más allá de los 18 meses de seguimiento, una aproximación o seguimientos continuos con servicio especializado entre los 5 y los 10 años, sobre todo si tienen los anticuerpos positivos. Entonces, el espectro de seguimiento o el tiempo de seguimiento es en realidad bastante prolongado para estas pacientes. Y ya entrando en materia de lo que es tiroiditis infecciosa, que les mencionaba inicialmente, aunque no tenemos gran cantidad de revisión de la misma, ¿sí?, o unas guías que nos permitan tener un acceso, sí hay varios consensos de expertos que nos permitan generar una orientación sobre cómo es el abordaje y manejo de los casos de tiroiditis infecciosa. La mayoría de reportes de casos están descritos en pacientes que tienen factores de riesgo para presentar tiroiditis supurativas como alteraciones estructurales de la glándula, o en su defecto que tengan estados de inmunocompromiso, bien sea por virus de inmunodeficiencia humana o patologías oncológicas que se encuentren activas o en fases de quimioterapia que le generen la inmunosupresión. Sin embargo, si ven el caso de nuestra paciente, fue una paciente inmunocompetente, joven, sin ningún otro factor de riesgo asociado, entonces de ahí es importante revisar cuál va a ser el abordaje en una tiroiditis supurativa en una paciente inmunocompetente.
Son infrecuentes, lo que les mencionaba, asociados a estados de inmunocompromiso. La mayoría de las mismas, hasta el 85%, tienen origen bacteriano, pero esto no descarta que tengan otros orígenes, como son las micóticas y las parasitarias. Las micóticas descritas principalmente en pacientes en estado de quimioterapia, y los casos que hay descritos están asociados a casos de aspergillus. La diseminación, cuando hacemos la revisión podemos encontrar diseminaciones bien sea para casos de persistencia de senos piriformes, y estos están descritos en tiroiditis en niños, que es donde más se encuentra la persistencia del seno piriforme, teniendo en cuenta que el seno piriforme deriva del cuarto arto branquial y tiene el mismo origen embriogénico de la glándula tiroidea, de ahí la proximidad y de que este se considera como un factor de riesgo para tiroiditis supurativa. Tenemos también posibilidades de diseminación hematógena o linfática, dependiendo del contexto del paciente en el que nos encontremos, o si hay algunas alteraciones estructurales proximales que nos faciliten esta vía de diseminación. Hay casos descritos de desarrollo de tiroiditis supurativa en pacientes que son usuarios de drogas endovenosas o en pacientes que han sido sometidos a implantaciones de catéteres venosos centrales, implantaciones de Majorca, o en pacientes incluso que han sido llevados a estudios de aspiración de aguja fina de glándula tiroidea asociados con lo que es la técnica de asepsia o apicesia y la inoculación de gérmenes directos en la glándula tiroidea. Dentro de las rutas de infección o como componentes anatómicos estructurales como factores de riesgo para el desarrollo de tiroiditis, vamos a tener no solo la fístula de senos piriformes, sino alteraciones estructurales de la glándula, bien sean bocios, nódulos o patologías neoplásicas de la glándula tiroidea. Encontramos también extensión directa de un absceso proximal, bien sean linfáticos, de músculos, persistencia o lesiones estructurales esofágicas, abscesos retrofaringios, alteraciones de la glándula tiroidea también, estructuras esofágicas, ingestiones de cuerpo extraño que nos generen perforaciones de vía aérea o de vías digestivas, y lo que les mencionaba, lo que son las inoculaciones, o bien sea directas a la glándula o próximas por lo que es manipulación de accesos venosos o estudios directos en la glándula. Hacer la evaluación o el enfoque imagenológico, encontramos dos propuestas iniciales. Hay algunos lugares donde existe la posibilidad costo efectiva de hacer inicialmente un acceso con tomografía, no solo porque esta permite ver las características del acceso, sino que en un solo estudio se pueden valorar alteraciones estructurales o descartar componentes adicionales que pudieran haber generado la tiroiditis infecciosa, descartando así accesos retrofaringios, linfomas, tumoraciones que estén próximas. Sin embargo, no se descarta la ultrasonografía tiroidea como un primer estudio imagenológico de valoración, sobre todo porque nos va a permitir hacer un estudio o valorar los accesos para hacer un estudio no solo con punción de aspiración fina, sino que ver la posibilidad de hacer drenaje percutáneo de las mismas. Vamos a considerar en este momento, luego de hacer el acceso imagenológico, entonces los manejos ya o tratamientos dirigidos para los pacientes dependiendo de los hallazgos que tendríamos, ¿sí? Si bien sea alteraciones propias, solo un absceso, o si hay lesiones estructurales proximales que requieran intervención o manejo complementario, y cuando si hacemos el acceso por punción por aguja fina y que tenemos posibilidad de tener reportes de cultivos preliminares que nos orienten hacia los gérmenes, pues el primer manejo de estos pacientes va a ser el inicio temprano y oportuno de antibioticoterapia. La antibioticoterapia va a ser empírica, sin embargo hay que tener en cuenta las características de los pacientes, si hay antecedentes de alergias, de exposiciones previas a antibióticos, si hay resistencia, si hay algunos pacientes que de pronto tengan antecedentes o factores de riesgo para gérmenes meticilino resistentes, teniendo en cuenta que el estafilococcus y los estreptococos son de los gérmenes que más causan los efectos de tiroiditis supurativa. Y vemos dentro del espectro de posibilidades de gérmenes, encontramos también gram negativos, como el caso de nuestro paciente que fue un germen de cavidad oral, y encontramos la pneumocystis jirovecii, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, el espectro micótico también para los pacientes que tienen depresiones inmunológicas significativas. Se plantea en aquellos pacientes, dentro de las posibilidades terapéuticas, si una vez hayamos tenido un manejo por drenaje percutáneo y un paciente que persista con síntomas,
considerar hacer el abordaje o el drenaje abierto de las mismas, y en algunas revisiones me llamó la atención porque se planteaban tiroidectomías parciales o totales, si el caso o el compromiso necrótico de tejidos era muy profundo o muy extenso, no solo plantear inicialmente debridamiento del tejido, sino plantear la posibilidad de una tiroidectomía total o subtotal en estos pacientes, sobre todo relacionadas con el estado general del tejido, o si tuviéramos la posibilidad de confirmar o tuviéramos una alta sospecha de que el paciente tuviera una lesión neoplásica subyacente que requiriera manejo quirúrgico también. Es difícil encontrar algunos algoritmos o esquemas que permitan hacer el abordaje. Como les mencionaba, la mayoría de información que tenemos de tiroiditis supurativa están derivados de reportes de casos, bien sea en los diferentes escenarios en los que un paciente puede presentar una tiroiditis supurativa o en los diferentes factores de riesgo que tengan los pacientes. Sin embargo, en el 2010 hubo una publicación con unos comentarios posteriores positivos respecto a el planteamiento de un algoritmo de valoración y abordaje y manejo de estos pacientes, en el que se plantea un manejo por 3 etapas. Una etapa inicial en la que se hace la valoración planteando los diferentes diagnósticos diferenciales y haciendo un seguimiento o valoración de lo que es vía aérea y funciones cardíacas o signos de estado de shock, para ver si el paciente requiere un abordaje quirúrgico de urgencia, o si podemos hacer un manejo con terapia farmacológica o antibiótico-terapia con un manejo expectante. En una segunda etapa podemos considerar las posibilidades quirúrgicas si los pacientes, a pesar de tener un adecuado manejo en primera etapa, persisten con los síntomas, o ya un manejo o tercera etapa definitivo, o plantear lo que les mencionaba, tiroidectomía, o si se requieren algunas correcciones anatómicas si el paciente, a pesar de hecho los 2 pasos anteriores, persiste con los síntomas. Entonces, siendo así, tendríamos un esquema o un algoritmo sencillo en el que tendríamos un paciente con sospecha de tiroiditis supurativa, consideramos diagnósticos diferenciales que nos permitan descartar otras causas, y si nos quedamos con la tiroiditis supurativa, principalmente con ellos monitorizar vía aérea o estructuras vecinas, hacer la valoración bioquímica completa para establecer no solo los datos de respuesta inflamatoria sistémica, sino también para descartar inmunocompromisos en estos pacientes. El inicio de antibiótico-terapia empírica, como todos los estados infecciosos o sépticos en los que el beneficio de la misma está dentro del inicio temprano de una antibiótico-terapia adecuada y óptima, y los estudios tomográficos, y vemos aquí se plantea la tomografía como un estudio óptimo inicial para hacer valoraciones estructurales adicionales. Dependiendo de los resultados que tengamos y los hallazgos, sobre todo imagenológicos o paraclínicos, consideraríamos algunos estudios imagenológicos adicionales si encontráramos abscesos retrofaríngeos, perforaciones esofágicas, persistencias de fístulas de seno piriforme, para plantear en ese momento, como les mencionaba, si pasamos a una evaluación secundaria con intervenciones quirúrgicas, o si nos podemos quedar en un estado o una etapa inicial para manejo médico. Si requerimos entonces una valoración secundaria en las primeras 48, 72 horas de evolución del paciente, entraríamos a valorar compromisos de vía aéreas, si tenemos vía aéreas comprometidas o vía aérea estable, y esto nos determina intervenciones quirúrgicas urgentes, o en el dado caso que tengamos un paciente con el proceso infeccioso pero sin compromiso de vía aérea o riesgo de colapso de la misma, entonces continuaríamos con lo que son manejo antibiótico, el acceso a los cultivos por drenaje percutáneo y hacer el seguimiento de los mismos, hacer escalonamiento antibiótico dependiendo del reporte de los cultivos, y posteriormente determinar si nuestro paciente toma un curso clínico positivo con resolución progresiva de la misma, pues seguimos con el manejo antibiótico con los esquemas planteados, que para el caso de tiroiditis supurativa se plantea máximo hasta 14 días. O si tenemos pacientes que tengan deterioro clínico o radiológico, considerar la posibilidad de drenajes abiertos, siempre acompañados en este momento, a pesar del drenaje abierto, de antibiótico-terapia. Y si llevamos a nuestro paciente, a pesar de haber hecho un drenaje percutáneo adecuado, o que hubiéramos tenido requerimiento de un drenaje abierto, entonces valorar en nuestros pacientes si requieren una tercera reintervención para el drenaje del mismo, o en su defecto si requeriríamos una prolongación del tiempo de
antibioticoterapia. Si tenemos algunas alteraciones estructurales que nos hayan generado el absceso o la colección tiroidea, tiene indicación en este momento de incluso una segunda etapa de hacer el drenaje quirúrgico con corrección de los estados anatómicos que lo requieran, sobre todo las fístulas de seno piriforme, las fístulas esofágicas, si hay algún cuerpo extraño que haya estado en vía aérea o vía digestiva, y hacer ese abordaje en el mismo. Si una vez hecho el drenaje con correcciones anatómicas tenemos un resultado positivo para el paciente, se continúa el antibiótico-terapia, ¿sí?, hasta completar el esquema y tengamos resolución clínica y paraclínica, o si tenemos defectos anatómicos corregidos, también plantear el tiempo de antibiótico-terapia. Entonces podemos concluir en este momento que a pesar de que los casos de tiroiditis subaguda o tiroiditis supurativa son poco frecuentes, no estamos exentos de presentarnos. Se dieron cuenta que el abanico de posibilidades o diagnósticos diferenciales es muy amplio, entonces esto requiere un abordaje, temprano del paciente, una identificación pronta de los mismos, ¿sí?, una intervención de antibiótico-terapia, porque aunque las tasas de mortalidad para las tiroiditis supurativas son menores del 15%, dentro de este rango de 15%, podría escapar alguno de los pacientes que nos presentaran complicaciones mayores, y considerar en ellos entonces las otras factores de riesgo o causas que tengan asociadas. Muchas gracias. No, excelente. Yo realmente he visto un caso nomás, realmente, después de mis 30 años de haber salido endocrinólogo, es bastante raro. Lo que vemos ahora son las tiroiditis autoinmunes principalmente. Pronto hablar un poquito de eso, que fue mi tesis de hace 30 años fue sobre tiroiditis de Hashimoto. No sé si es oportuno hablar en este momento o más tarde, mientras resolvemos el caso de esto. De pronto hablar un poquito, hablabas de las tiroiditis subagudas, de la gamografía. En Colombia las hacemos es con tecnesio, ustedes saben, ustedes que son unos residentes, hay un trabajo que no lo han hecho todavía, porque se hizo hace 40 años y nadie lo ha repetido, y estamos en mora de que lo repitan. Es un examen, es un estudio muy fácil de hacer. Necesitamos saber cuánto es el índice de tecnesio actual. Seguimos con el mismo que hizo un nuclear de Cartagena, que no recuerdo el apellido, que nos dio 2,5 a 4,5. Y seguimos con eso después de 40 años. Sabemos que hace 40 años los problemas de yodo son distintos de los actuales. Inclusive en este momento, más tarde les puedo conversar sobre los problemas que tenemos de exceso de yodo en Colombia actualmente. Entonces, un trabajo para ustedes facilito: cojan otro residente de medicina nuclear y lo hacen llegar en un premio nacional de medicina con ese estudio. Cojan un pool de personas sanas y determinen cuánto es el índice de tecnesio actual. Seguimos trabajando con 2,5 y 4,5 y no se nos da nada, y yo creo que eso puede haber cambiado. Lo que te decía era que hablabas de que en algunos, no sé si fue en la de Kerben, en alguna de esas, que puede dar una gamografía variable en su captación. De pronto es porque los gringos lo hacen con yodo revertido. Eventualmente da un poquito diferente la captación. Cuando es con tecnesio es hipocaptante, punto. No tenemos otra figura aquí sí, porque es probable que sea por la diferencia. Los gringos siempre lo hacen con yodo, y bien sabemos que aquí con yodo es bastante difícil. Allá lo hacen con yodo 123, y aquí creo que no tenemos yodo 123 en punto. Entonces, sería esa notación básicamente. Yo tengo una pregunta del caso. Digamos, en esta paciente, pues no es una paciente pediátrica, obviamente, pero pues desde el comienzo estuvo como claro el absceso, el posible origen bacteriano. Mencionabas que los cultivos decían que era de cavidad oral. No quedaría, digamos, no sé, tranquilo con solo, no sé si solo de la parte intestinal solo le hicieron una endoscopia
Sí. De pronto me quedaría tranquilo con eso, descartando la pista de seno piriforme, habría que hacer algún otro estudio adicional con su fagograma. Sí, como tuvimos acceso a tomografía contrastada, se pudieron valorar las estructuras, nosotros hicimos la revisión con radiología también y descartamos alteraciones estructurales adicionales. Como era germen de cavidad oral como tal, y está escrito solo para cavidad oral, no hacia tracto digestivo, pues lo que hicimos fue investigar que la paciente no tuviera alguna alteración odontogénica de base que de pronto estuviera escondida. Incluso ella tenía persistencia de las cordales del lado derecho e hicimos valoración que no fuera a tener un proceso de caries que estuviera allí escondido también. Se le interrogó si había tenido de pronto alguna punción con un cuerpo extraño. Es muy frecuente las espinas de pescado que suelen de pronto quedar incrustadas, entonces quedan allí incluso microfracciones de la misma y no estaban, y en realidad no encontramos ninguna alteración. Pero la fístula del seno piriforme era más chiquita. En niños, es más frecuente en niños. Pero es bastante frecuente y es localizada izquierda más frecuente también. Pero en niños persisten en adultos. Sí. O sea que, Claro, pero el primer episodio usualmente, pues lo que está escrito es que usualmente el primer episodio está pacientes más jóvenes y obviamente se repite hasta que se solucione, hasta que se resuelva. usted era joven, 24 años. 24 años, sí. Pero un otorrino o alguien vio si había resistencia al seno piriforme, una evaluación de alguien, No, o el que hizo la endoscopia. Con endoscopia o se han evalúa. mirado específicamente, porque se les puede pasar. Si con uno no la endoscopia busca, se de les- luz y con tomografía. De todas formas, ella en el control posterior con nosotros, que ya le hemos hecho 3 controles hasta la fecha con nosotros en endocrino, tiene resolución total, controles ecográficos, tenemos ambulatorios 3, porque de todas formas nos quedó la duda que no hubiera nada estructural tiroideo, que no hubiéramos tenido una sorpresa, algún nódulo que hubiera estado ahí subyacente a pesar, y no, resolución total y ni reaparición. El diagnóstico de ustedes fue por diseminación, Continuidad de cavidad oral, pero pues no por encontramos diseminación que linfática. de pronto alguna microlesión, planteamos de pronto nosotros revisando de pronto alguna gingivitis crónica que haya tenido también, y fue por diseminación, lo planteamos en ese momento, hematógena, sí, Pero más por continuidad, por otra continuidad. cosa, porque la evolución fue de curso normal, cuando hay un acceso se ve la resolución del cuadro clínico. Por eso no se pensó, estábamos ayudados y había estudios de ecocardiograma o alguna cosa, otras cosas, pero la evolución clínica era básicamente pues, hizo, digamos, el curso normal. Cuando hay un acceso drenario, ya desapareció todo lo dramático de la presentación del cuadro clínico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Sí. Yo quería hacer 2 comentarios adicionales, pues, hablando de las tiroiditis. Como les contaba, mi tesis fue sobre Hashimoto. William fue mi compañero de residencia hace unos 30 años. El cuento es el siguiente. Prácticamente, cuando hicimos el estudio en San José, en ese momento, pues Hashimoto era poco. Yo entré, hice mis 2 años. Yo venía un poquito preocupado por la tiroiditis desde mi medicina interna y mis profesores de pregrado, el doctor Iván Molina de Medellín, que había trabajado, hecho algunas pequeñas publicaciones, 2, 3 casos. Inclusive cuando empecé a revisar, pues eran muy poquitos casos los que se habían publicado hasta ese momento. De hecho, cuando yo hice la publicación o la presentación en la asociación de endocrino de los 100 casos de tiroiditis de Hashimoto, Hospital San José, la verdad es que muchos de los endocrinólogos de edad, para no ser viejitos de esa época, me dijeron mentiroso, que eso era muy raro en Colombia. Por fortuna, pues tenía debajo de mi nombre un montón de nombres muy conocidos, el doctor Ucros Cuellar, William Catá, Antonio Niño, etc. O sea que, y Estelita, y los patólogos que están en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Publicamos los 100 casos en ese momento, inclusive hay una gráfica en mi presentación que está en la Acta Médica Colombiana, como año por año
hice un estudio retrospectivo de los últimos 10 años del Hospital San José. Hay un incremento progresivo de los casos, de esos 100 casos. Pues la visión era clara. Uno era que cada vez estamos más preocupados y buscando más esa enfermedad. Lógicamente, mientras más busca uno, más se encuentra. Pero la segunda era, probablemente hay un incremento de la tiroiditis. ¿Sí? De hecho, yo termino mi especialidad, o estoy en mi trabajo clínico, en mi consultorio, y yo siempre, y todavía lo hago, todo paciente que tiene hipotiroidismo, desde que comencé mi trabajo como endocrinólogo, hasta ahora siempre pido anticuerpos a los que tienen hipotiroidismo y a los que tienen bocio. Unos pocos años después, en el año 98, 99, hago una publicación en la Sociedad Latinoamericana de Tiroides con un trabajo muy simple también. Cogí todos mis casos que tenían hipotiroidismo con o sin bocio y encontré que el 59% de los que tenían hipotiroidismo con o sin bocio tenían Hashimoto. Puede haber sesgos, como alguno me decía cuando lo presenté en el SLAT, eso fue en Argentina en ese momento, pero yo decía, ok, puede tener sesgos porque es en un consultorio particular, pero es que yo no estoy diciendo a la gente de Hashimoto que me vaya a buscar a mi consultorio, o sea, eventualmente puede haber algunos sesgos, pero eso fue lo que encontré en ese momento. Estoy hablando de hace 20 años. Y cada vez estamos viendo, ustedes lo están viendo, todo el mundo lo está viendo, una cantidad muy elevada de Hashimoto. Y viene mi segunda parte que quiero comentarles. Usted no sé si ya conocen la historia de Jove en Colombia, ¿sí? Desde las descripciones en el siglo XVI, XVII, algunos historiadores de esa época que notaban que en ciertas regiones, casi el 100% de ciertas regiones eran cotudos, mejor dicho, decían, no, es raro ver una persona sin bozo en algunas zonas. Bousingot, que que fue un investigador francés, que estuvo en Colombia en el año 1825-26, estuvo unos 3 años, él estuvo por varias partes de Colombia y fue una de las primeras descripciones que él hizo en Antioquia, en el Liconia, las minas de sal de Huaca. Él encontró que la gente que consumía esa sal de Huaca, de Liconia, en esa zona no había bocio. Y él escribe que en otras zonas de Colombia donde existen ese tipo de minas de sal de Huaca, no tienen bocio. Y que en esas zonas la gente que son culturas van y con los meses de estar recibiendo esa sal yodada, porque él le encuentra con una cosa muy simple de técnica que le da un geólogo, dice que esa sal tiene yodo, dice, con eso desaparece los yodos de mucha gente. Entonces, encontramos que a partir, inclusive porque siempre se le mete la culpa a Marin en 1915, que él hace los estudios en Estados Unidos, donde se le achaca la culpa a él de que él es el que nos dio la posibilidad de que hagamos la sal yodada. Y no, yo creo que hay que darle el crédito a Bousingot en sus estudios que hizo en Colombia. Teníamos en el